Bueno, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Les quería explicar lo que quedó de hoy, que me dijeron que tenían inconvenientes en el Zoom, entonces les voy a grabar, ¿sí? La explicación. Vimos el estudio de funciones polinómicas, que era una aplicación de los casos de factorías de polinomios. Y bueno, para realizar este gráfico, que es un gráfico aproximado, chicos. Bueno, hay que tener en cuenta que la forma general de la función polinómica es esta. Es un polinomio escrito en forma generalizada. Recuerden que en forma general se utilizan letras o símbolos, ¿sí? Y en este caso significa que si hay un grado n, el siguiente va a ser n menos 1. Recuerden que el polinomio siempre está el grado mayor y luego decrece. Y al final, el último término se le llama subcero. Trabajo con color para determinar la relación que tienen, ¿sí? El color, este término independiente, es justamente lo que yo después llamo ordenado al origen, acá en el punto 1, ¿sí? Y que acá en la gráfica va a estar con el mismo color rojo. Recuerden, cada vez que uso rojo me refiero a esto. Guíense por los colores para ver el orden. La que está, teniendo en cuenta esta generalización del polinomio, la ordenada al origen es la que está determinada por el término independiente, es lo que yo le decía, es el número que aparece en la fórmula sin variable, sin x. Y es el punto 0, punto y coma a sub 0. ¿Qué significa? Acá recuerden que va a haber un número. Y 0 significa que en la variable x no hay ningún valor y sí en y. Entonces en la variable x está en 0 y en y. O sea que la ordenada al origen corta al eje y. Acá a sub 0, acá te podría decir a sub 0. Pero después, ¿se acuerdan que hoy les expliqué? La función pasa por 6. Después igual escribo la fórmula de la función y se las explico bien. La ordenada al origen entonces es un valor muy importante ya que sabemos dónde va a cortar a un eje. Entonces el segundo punto dice factorizar el polinomio. Toda esta expresión así escrita es muy complicada graficarla en el plano porque necesitamos usar muy bien la calculadora o alguna computadora, pero no existe otra forma de hacerlo si no se reemplazan y se hacen todas las cuentas, que es muy largo porque el polinomio tiene 4 o 5 términos y se torna muy difícil graficarla. Por eso es importante realizar el estudio para integrar todos los conceptos que ustedes vieron hasta ahora. Bueno, como punto 3 hay que encontrar las raíces. Recuerden que las raíces son los valores que hacen cero al polinomio. Son los valores que ustedes utilizaban cuando aplicaban la regla de Ruffini en el lema de Gauss cuando factoreaban. Entonces las raíces siempre se encuentran dentro del paréntesis. Después lo vamos a ver en el ejemplo concreto. Simplemente recuerdan que siempre dentro del paréntesis se escriben opuestas. Entonces le cambian el signo y ya van a tener las raíces. Y las raíces indican las intersecciones con el eje X. Esto es, ahora lo voy a copiar en verde, estas son las raíces. O sea que así hacemos ordenado y van entendiendo todo. Esperen que se los corrijo. Las raíces quedan con verde, ¿ven? Ahí están. Y siempre marcan la intersección con el eje X, o sea, con el eje de las abscisas. Y bueno, tener en cuenta acá dice el orden de las raíces, o sea, la cantidad de veces que se repiten. Ese orden se determina hoy, se los marqué con celeste en un ejemplo cuando se los expliqué, que va a estar el paréntesis y un exponente arriba. Se los marqué con celeste. Y ese exponente, recuerden que si era un 2 o un 1, si era 2 quiere decir que va a ser par la multiplicidad, y si había un 1 es impar. Después en el ejemplo concreto se lo vuelvo a explicar, pero escriban la teoría, que esa indica la multiplicidad, es el exponente que tiene cada paréntesis. Si es par, rebota, y si es impar, sigue o atraviesa. Esto significa que rebota, que toca y rebota. Y que sigue, toca y sigue, ¿ven? Toca y sigue. Esos conceptos los van a tener que tener en cuenta para poder graficar, ¿sí? O sea que indica que la gráfica rebota o sigue al eje X, o pueden poner respecto del eje X. Como escriban como ustedes lo entiendan mejor.
Siguiendo con el punto 5, acá vamos a hallar los conjuntos positividad y negatividad, para lo cual se buscan valores del dominio, es decir, que van a estar relacionados con el eje X entre dos raíces consecutivas, ¿ven? Entre esta y esta, por ejemplo. Y acá está todo escrito, para determinar si la función es positiva o negativa en ese intervalo. O sea, tomo dos raíces y me fijo cómo es la función en ese intervalo o en este. Acá al pie les doy un polinomio para poder graficarlo. Realizar el gráfico aproximado de la función. Bueno, y empezamos justamente a graficar ahora sí con números concretos. Bueno, seguimos. Acá está todo el análisis que yo les di recién en forma general, bueno, aplicado a la función. En primer lugar, la ordenada al origen. O sea que simplemente se fijan ustedes en el término independiente y esa es la ordenada al origen, donde la función va a cortar al eje Y. Luego, hay que factorear. Como ustedes ya saben, aplicando el caso que quieran, siempre el más conveniente es el de Gauss, factorean todo el polinomio. Luego, en tercer lugar, marcar las raíces, o sea, estos números que están dentro de los paréntesis opuestos, -1, 2 y 3. A veces, no es general esto, a veces puede presentarse otro esquema, yo después se los voy a explicar, pero casi siempre es así. Acá, este es el punto 3. El punto 4 indica escribir o tener en cuenta la multiplicidad. Y acá se los marqué con color celeste para que vean dónde se tienen que fijar. Se tienen que fijar en el exponente del factoreo. Miren lo importante que es el factoreo. Acá, por ejemplo, tiene el exponente 2, o sea que tiene multiplicidad par. Simplemente eso. Si el exponente es un 1, tiene multiplicidad impar. Lo mismo acá. Si es par, rebota, y si es impar, sigue. Eso nada más tienen que tener, ¿sí? En cuenta, para ver cómo dar forma a la función. ¿Ven? Entonces, la ordenada al origen se marca en el eje Y. Acá factorean, ¿para qué? Para tener las raíces. Acá está con verde. El -1, el 2 y el 3 cortan en el eje X. O sea que marcan 3 puntitos. Hasta ahí tienen puntos, nada más. Como yo no sé si voy a empezar desde abajo, desde arriba, porque no sé, es una gráfica aproximada, recuerden, es un estudio abarcativo de función, tienen que tener muchos conceptos acá a tener en cuenta. Entonces, ¿qué hago? Me paro acá, porque era el -1 que tenía como raíz, y me fijo y tomo un valor a la izquierda. Puedo tomar cualquiera, chicos, pero yo tomé uno inmediato, porque no me va a dar un número tan grande. El -2, era lo que les expliqué hoy. Y en el -2 reemplazo en la calculadora, acá en la función, y hago la cuenta con la calculadora. Reemplazo el -2 en la función y calculo. Y me da 20. Entonces acá hice un asterisco. Eso significa que viene desde arriba, porque 20 es un número positivo elevado, ¿sí? Viene desde arriba. Si quieren traerlo desde acá, lo pueden traer, ¿sí? La flechita ya indica que viene desde arriba, ¿sí? ¿Hasta dónde? Y bueno, hasta la raíz que marcamos. Luego, acá viene lo que está en celeste. En el -1, ¿qué pasa? Rebota. Entonces toca y rebota. Eso significa que rebota. ¿Y a dónde va? Justamente a la ordenada al origen. O sea que acá los puntos tienen una relación, porque no va a ir hacia abajo si acá ya tengo el siguiente punto, ¿de acuerdo? Entonces la ordenada al origen, miren, va hasta la otra raíz. Y acá yo les explicaba hoy en el Zoom que para saber bien la ciencia cierta hasta dónde dobla, toman el punto medio acá, obviamente están en quinto año, entre el 2 y el 3, ¿a quién tengo? Al 2,5. ¿Y qué hago? Acá, a ver, 2,5, hago la misma cuenta que hice hoy acá, pero con 2,5. Y no recuerdo, pero daba algo, ¿se acuerdan? De 3,03 me parece. Hagan la cuenta y después lo corregimos. Y entonces acá, por eso yo ahí les expliqué 1, 2, 3 acá, más o menos llega hasta el 3 y un poquitito más. Por eso acá tocó en el 2, miren, sigue, dice.
Entonces sigue, toca ese punto y da la vuelta y pasa por el 3. Y en el 3, ¿qué pasa? Sigue, o sea que ahí la prolongan un poquitito más, proyectan un poquitito más y hacen una flecha. Y ahí terminó la gráfica. Bueno, y un último detalle para finalizar ya. En el último punto yo les decía que hay que distinguir la positividad y la negatividad. La positividad simplemente del eje X hacia el semieje positivo de Y, esa es la positividad, es todo lo que tiene imagen positiva. Entonces acá se los marqué con azul como para hacer una diferencia, ¿sí? Y acá está con rosado, esa es la negatividad. Azul entonces es la positividad y rosado la negatividad. Siempre marquen, hay muchas cosas a tener en cuenta, por eso traté de usarle toda la máxima cantidad de colores, ¿sí? Vean cómo trabajar ustedes también de la misma forma para que no les resulte tan complicado, porque si no acá hay muchos conceptos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces ahora les voy a dar una gráfica, acá se las voy a copiar, así ya la hacen, ¿sí? Recuerden cómo nos vamos a manejar. Yo se las corrijo, pero traten de hacerlo, ¿sí? Lo miran 3000 veces al video, pero lo tienen que hacer. Y recuerden la nota también, que yo les dije, pues ya se termina el año. Y después les voy a dar otros ejercicios más, pero en cada práctico les voy a dar uno, ¿sí?